Reporte 100. México es el lugar más letal para periodistas fuera de una zona oficial de guerra, declaró el Parlamento Europeo en una resolución adoptada ayer con 607 votos a favor y 2 en contra. La retórica de abuso y estigmatización del presidente Andrés Manuel López Obrador genera un ambiente de agitación incesante contra los periodistas independientes, advierte el Parlamento. En respuesta, el presidente, ayer el gobierno federal emitió un comunicado, hoy el presidente leyó ese comunicado en la conferencia de prensa, dijo que es lamentable que se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone al gobierno. Borregos, golpistas, injerencistas, así llamó la presidencia a diputados del Parlamento Europeo que criticaron la retórica de AMLO frente a la prensa. México es un país pacifista, no enviamos armas a ningún país, como ustedes lo están haciendo ahora, expresó la presidencia. Y justamente para platicar sobre este tema, Pedro Cárdenas es coordinador de protección de Artículo 19, la Oficina para México y Centroamérica, y le agradezco que nos tome una llamada de teléfono esta mañana. Pedro, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Juan Carlos. Gracias a ti y a tu audiencia por el espacio, pues aquí estamos. Esto que dicen los eurodiputados de que México es el lugar más letal para periodistas fuera de una zona oficial de guerra, ¿es cierto? Sí, ahí hay que considerar que esto no es un dato nuevo. Los eurodiputados están básicamente leyendo información que hay, de manera pública, sobre los asesinatos de periodistas a nivel mundial. Algunas organizaciones como Reporteros Sin Fronteras o el CPJ, el Comité de Protección a Periodistas, por sus siglas en inglés, ya han reportado estos datos. Es decir, fuera de una zona de guerra, México es el país donde más se asesinan periodistas y definitivamente incluso está al grado de algunos países en zona de guerra. Sí. De hecho, Artículo 19, pues también hemos documentado este alto número de asesinatos y es una preocupación considerable y real. El hecho de que los eurodiputados lo digan ahora, pues no lo convierte en realidad, ¿no? Simplemente es otro grupo que también está llamando la atención a unos datos y un hecho que ahí están, que son reales y que el gobierno mismo reporta cifras de asesinatos de periodistas. Pero no es el presidente el que los mata a los periodistas, ¿o sí? No, por supuesto que no. No estamos diciendo que directamente se estén siendo asesinados por el Estado. Sin embargo, hay que recordar dos factores, ¿no? El primero, el factor histórico. Se viene asesinando periodistas desde hace tiempo, es decir, sexenios anteriores. Hemos visto picos bastante graves con Felipe Calderón en el inicio de la guerra contra la delincuencia organizada, que le llamó, y con Enrique Peña Nieto en la continuidad de estas políticas, ¿no? Sí. Eso es uno, hay un factor histórico. Pero dos, ¿cuál es el tema? El Estado en realidad sí tiene obligaciones para reaccionar porque no está haciendo unas políticas ni de prevención, ni de protección, ni de reacción, ¿no? Es decir, no se investigan los casos, no se protege correctamente a los periodistas quienes están siendo agredidos, o se ignora incluso su situación, y finalmente pues ni siquiera hay políticas de prevención para trabajar temas de libertad de expresión con los gobiernos. Entonces, en ese sentido, aunque no se esté culpabilizando al gobierno de los asesinatos directos, sí estamos viendo que el gobierno no los está investigando, que el gobierno no está dando seguimiento y que por supuesto no se está dando una protección efectiva. Sí. En ese sentido, hay responsabilidad de quienes nos gobiernan. Sí hay una responsabilidad. Sí, la retórica de abuso... Sí, perdón, te interrumpí, Pedro. La retórica de abuso y estigmatización de AMLO genera un ambiente de agitación incesante contra los periodistas independientes. Un día sí y el otro también el presidente arremete contra la prensa y bueno, y hasta le pone nombre y apellido, ¿no? Esta semana fue a Susana Uresti, ¿no? Días pasados a Loret de Mola no le bajó el guante varios días, y a Carmen Aristegui, y bueno, ¿qué tanto tiene razón los eurodiputados al vincular lo que expresa el presidente sobre la prensa en la conferencia de prensa y en los discursos con las muertes? ¿Por qué se vincula una cosa con la otra? ¿Se vale? Recordemos que en este caso la violencia tiene múltiples maneras de formarse, ¿no? Entonces, cuando se habla, por ejemplo, de pirámides de violencia, ¿no? El discurso violento es el inicio, digamos, un escalón extra. Ahora, no es decir que el presidente, al criticar a Susana Uresti, en automático vaya a haber, por ejemplo, una reacción contra ella. Sin embargo, ¿qué es lo que sí vemos? El presidente, desde la tribuna más alta y desde el poder más alto mexicano,
está todos los días generando un clima donde dice que la prensa es adversaria, que la prensa es enemiga, que la prensa es pagada, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Genera un efecto cascada donde ya no es solo el presidente, y no es solo el partido Morena. Lo hemos documentado en el artículo 19, agresiones donde sea quien sea, alcalde, gobernador, presidente, PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, Morena, el que tú quieras, ya se usa este discurso, es decir, ya se justifica, no te voy a dar entrevistas porque tú eres pagado por Morena, no te voy a responder ni te voy a dar protección porque tú eres del PAN, no te voy a reaccionar porque, y así se va una serie de efectos uno tras otro, que si bien a lo mejor en la capital no tienen necesariamente el mismo impacto, sí lo tienen en espacios donde los periodistas independientes, quienes probablemente ya sufren situaciones de precariedad, quienes ya probablemente sufren otro tipo de agresiones, ahora están en más riesgo porque el discurso de vamos a atacar a la prensa porque la prensa es la enemiga, ya justifica y permite, ¿no?, que sigan pasando estas cosas. Ahora bien, que sí permite que se sigan matando, la impunidad. Sí. En México la impunidad es grave de por sí en general, ¿no? Hablamos de números arriba del 90%, dependiendo, ¿no? Pero para delitos de contra la libertad de expresión, contra periodistas, estamos hablando que está arriba del 98%. Es decir, en el 98% de los casos de una agresión contra la prensa, no va a pasar nada. Sí. ¿No? Y ese mensaje es muy claro. Los fue claro en el gobierno previo de Peña Nieto, lo fue claro en el gobierno de Calderón y lo sigue siendo claro ahora. Sí, el presidente banaliza esta problemática porque en realidad se puede estar de acuerdo o no con los dichos del presidente con respecto a la prensa o con respecto a los eurodiputados, se puede estar de acuerdo o no con la resolución de los eurodiputados, pero lo cierto es que van 7, ¿no? Este año, muertos, asesinados, periodistas asesinados. Nosotros hasta el momento hemos identificado 6 casos donde sí pudimos vincular con su labor. Sin embargo, la obligación, no somos el Estado mexicano, ¿no?, quien tiene el poder de investigación, y pues todo se tiene que investigar, ¿no? Ha habido varios reportes de comunicadores y periodistas asesinados este año, o sea, de 6, 7, incluso 8, ¿no?, en los cuales pues estamos identificando los procedimientos. Sin embargo, sin importar lo que las organizaciones alcancemos a reportar con nuestras capacidades limitadas, la obligación del Estado mexicano es investigar todos y cada uno de ellos. Sí, claro. Y esto es bastante importante, ¿no? Porque no hablamos nada más de, bueno, sí, podremos estar o no de acuerdo con el discurso presidencial, podemos estar o no de acuerdo con el discurso que se emitió desde Europa pidiendo, ¿no?, esta alerta, pero lo cierto es que estamos en una situación de alerta. Lo digan en Europa o no, aquí en México ya lo hemos dicho las organizaciones, ya lo han dicho los periodistas quienes estuvieran manifestando en contra de esta violencia, y lo hecho es que no se les escucha a ellos. Lo más importante es escuchar a las propias víctimas, escuchar a los periodistas, a sus familiares. A ellos hay que escuchar, y como no los escuchan, otras voces empiezan a hacer eco para llamar la atención. Claro. Pedro Cárdenas, coordinador de protección de Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica, muchas gracias por tomar esta llamada y ayudarnos a entender esto que está pasando en México. Muchísimas gracias a ti, Juan Carlos, y a tu audiencia. Un saludo. Hasta pronto. Reporte 100.